Marie Layard de Gournay fue una escritora, traductora, poeta, filóloga, filósofa y feminista, cuyo nacimiento fue el 6 de octubre de 1565 y su fallecimiento a los 79 años, el 13 de julio de 1645, en Francia. Tanto Marie como su padre pertenecían a una familia noble, y su abuelo materno y tío paterno fueron escritores reconocidos. Sin embargo, no podemos decir que hubiese riqueza en su familia, debido a que quedó arruinada como consecuencia de las guerras de religión que arrasaron su país. Estas guerras se provocaron por los desacuerdos religiosos entre los católicos y los protestantes, entre 1562 y 1598. A pesar de la falta de recursos de esta época y que la mayoría de las mujeres llevaban una vida manejada y en cierto modo medida por la institución familiar, normalmente por sus padres o por sus esposos, sin tener apenas voz y voto por sí mismas, Marie fue una mujer luchadora y ávida lectora, que a pesar de tener presentes en su vida estas complicaciones, nada ni nadie consiguió quitarla sus sueños y ambiciones. De manera que, con sus propios medios y sin ayuda de un maestro, consiguió aprender latín y griego, historia, física y geometría. Algo que en cierto modo la cambió su vida fue a los 23 años, conocer a Michel Montaigne, filósofo, escritor, humanista y moralista francés del Renacimiento, calificado como el más clásico de los modernos y el más moderno de los clásicos. Tras conocerse, ambos quedaron impresionados, Marie por el sentido humanista de él y Michel por el trabajo de Marie a la que animó a publicarlo. De aquí se convirtió en la hija adoptiva y espiritual de Montaigne. Cuando éste muere, Marie toma conciencia de ello 15 meses después, cuando le llega una copia de una de sus obras, Los Ensayos, que le ha entregado la esposa del filósofo, la cual ruega a Marie que trabaje en su edición póstuma, es decir, después de la muerte de su esposo. Se dice que esa obra fue la obra cumbre del pensamiento humanista francés de esa época. 3 años más tarde, Marie publica una nueva edición de sus trabajos, completada con una introducción, la cual escribió ella misma, y fue durante mucho tiempo la edición más autorizada de la famosa obra de Montaigne. Esta labor que se la encomendó la llevó a empezar un trabajo como editora. Una idea que no podemos dejar atrás es cómo el feminismo toma mucho protagonismo en la vida de Marie, ya que fue considerada una de las primeras feministas de la historia que defendió con empeño, firmeza y valentía los derechos de la mujer. Aunque siempre ha sido complicado defender los derechos de la mujer, en esta época ser feminista y defender estos derechos resultó mucho más costoso y pesado que en las épocas actuales. Se trataba de un tiempo en el que el hombre se había convertido en el centro de todo, debido al humanismo, y la reflexión filosófica tomó como centro al individualismo, empezando así la reclamación de las mujeres sobre tener ese derecho al individualismo, pero siempre teniendo cuidado y cierta medición, ya que en aquella época aún se acusaba a las mujeres de ser brujas y como consecuencia se las quemaba en la hoguera. Esta pasión por el feminismo llevó a Marie a publicar una serie de libros. Cabe destacar el de Igualdad entre los hombres y las mujeres, Agravio de las mujeres y el ensayo denominado Quejas de las mujeres. En todos ellos apostaba sobre la igualdad absoluta entre los sexos y que los hombres y las mujeres solo contaban con una diferencia, la física. De este modo, si las mujeres están menos capacitadas
para abordar preguntas sobre ciencia o filosofía no tiene nada que ver con ser mujer, sino porque no se les había permitido el acceso al conocimiento. Defendió el acceso igualatorio de las mujeres a cualquier tipo de servicios, ya sea educación, puestos públicos, trabajos, etc., y criticó todo tipo de corrupciones, tanto en las cortes como en el clero y en la aristocracia. Rompiendo con la tradición, Magui nunca se casó, y los movimientos feministas que surgieron a finales del siglo XX la condujeron a no solo ser conocida como una mujer más, sino por el valor de su propia persona como escritora, filóloga, traductora, poeta, filósofa y editora. Desgraciadamente, según murió, fue olvidada. Otro tipo de conocimientos que quiso adquirir con el único propósito de ampliar su propia sabiduría, lo cual ella llamaba actividad intelectual, fue involucrarse a trabajos alquímicos, familiarizándose así con la filosofía de la alquimia y conversión de algunos metales. Como conclusión, Magui fue una auténtica revolucionaria del feminismo y espectacular filósofa, filóloga, editora, etc. Es decir, ha dado un clarísimo ejemplo de persona luchadora en sus sueños y propósitos, y trabajadora en cualquier labor que se la encomendara. Creo que todas las personas deberíamos tomar conciencia de esta mujer y la vida que llevó, porque ha sido una de las primeras en inspirar el feminismo y, aparte de que fuese una tarea casi imposible en la época en la que vivía, que fuese uno de los primeros pasos hacia el feminismo ha convertido a la mujer en la actualidad en una persona más fuerte, teniendo más derechos y siendo más valorada. Al igual que decía una de sus frases muy característica: para algunas gentes no es suficiente la preeminencia del sexo masculino, sino que pretenden confinar a las mujeres a una reclusión, inevitable y necesaria a la rueca, sí, a la rueca.